Hoy vamos a hablar, aleluya, que si María tuvo hijos después del nacimiento de Jesús. Para esto te voy a demostrar 6 evidencias bíblicas que realmente María sí tuvo más hijos aparte de Jesús. Vamos a empezar con el libro de los Salmos, capítulo 69. Toma tu libro, papel y lápiz. Salmo 69, versículo 8, y dice así: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Este es un salmo completamente mesiánico, profético, que habla acerca de la primera venida de nuestro Mesías. Cuando leemos en Juan capítulo 2, versículo 13 y 17, anota, allí nos damos cuenta que Jesús entró al templo y encontró a los cambistas que estaban vendiendo bueyes y palomas. Dice el versículo 17 que los discípulos entendieron que estaba escrito, aleluya, porque me consumió el celo de tu casa. Es decir, que este salmo está hablando proféticamente acerca de Jesús. Y como está hablando de Jesús, dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Nótese que encontramos en esta primera profecía que Jesús está hablando: he sido desconocido para los hijos de mi madre. Mucha gente se pregunta y dice, pero que la Biblia no dice hijos de María. Pero aquí encontramos en la profecía que la profecía habla: he sido desconocido para los hijos de mi madre. Y esta es la primera prueba. Suscríbete a mi canal de YouTube, Unicidad de Dios para todo el mundo. Dale me gusta, comparte este video para que muchos sigan conociendo la verdad del Evangelio de Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos a leer los primeros 5 versículos en el nombre de Jesús. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. A Jesús los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, subraya, y le dijeron sus hermanos. ¿Hermanos de quiénes? De Jesús: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras de que haces. Y se está cumpliendo lo que leímos en el Salmo 69. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Dice: y he sido desconocido para los hijos de mi madre. Aquí se está cumpliendo la profecía. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Eso lo dice el versículo 5 de Juan capítulo 7, porque ni aún sus hermanos creían en él. Vamos con la evidencia número 3 en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 46. Dice así: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre María y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre María y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y hermana y mi madre. Jesús, hermano, hubiera aprovechado la oportunidad precisa para decir: de cierto os digo, todos los años celebran la Purísima. O hubiera dicho: de cierto os digo, ustedes tienen que venerar a mi madre, porque el que no lo hace, maldito sea. Pero no existe ni un solo mandamiento. Por el contrario, Jesús dijo lo siguiente: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi madre y mis hermanos y mis hermanas. Aleluya. Vamos a demostrar la evidencia número 4 en Mateo capítulo 13. Vamos a leer los versículos 53 en adelante y dice así: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Quién es el carpintero? José.
¿No se llama su madre María? Están identificando a su madre, María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Versículo 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y algo más, hermano. Allí no está hablando de hermanos en la fe. No está hablando de hermanos de la congregación. Porque muchos dicen, y entonces como en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, dice que Jesús cuando resucitó se le apareció a sus discípulos y también se le apareció a más de 500 hermanos. ¿Cómo va a ser posible que Jesús iba a tener 500 hermanos? Oye, pero el apóstol Pablo inicia el capítulo 15, 1 Corintios, escribiéndole a la iglesia de Corintios, en el cual el apóstol Pablo les está llamando hermanos. Es decir, aleluya, que Jesús se le apareció a 500 hermanos, pero no eran hermanos en la carne, sino que se estaba refiriendo que eran hermanos en la fe. Por eso en el primer versículo el apóstol Pablo les está llamando hermanos a la iglesia de Corintios. Pero aquí está identificando, aleluya, cuando dice, y no es el hijo del carpintero, obviamente es José. ¿No se llama su madre María? ¿No están sus hermanos con nosotros? Y menciona hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Y posterior dice, ¿no están todos sus hermanos con nosotros? Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Vamos a ir a Hechos capítulo 1, versículo 14. Demostrando la quinta evidencia. Dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Está hablando de los hermanos que estaban en el aposento alto, menciona a los discípulos que estaban reunidos en ese lugar, pero dice que en ese lugar perseveraban unánimes en oración, y allí se encontraba María, la madre de Jesús, y con sus hermanos allí estaban. Es decir, que María y los hermanos de Jesús primeramente no creían en él, pero ahora ellos estaban en el aposento alto esperando la promesa del Ruach HaKodesh, la promesa del Espíritu Santo. Y como última evidencia, la evidencia número 6, quiero leerte en el libro de los Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Queda completamente demostrado de que María no solamente tuvo relaciones sexuales después del nacimiento de Jesús, sino que queda demostrado bíblicamente que María sí tuvo hijos y también tuvo hijas con José después del nacimiento de Jesús. Que el Señor Jesús te bendiga. Aleluya. Te pido que te suscribas a mi canal en YouTube. La unicidad de Dios para todo el mundo. Comparte, dale me gusta y suscríbete a este canal. Que el Señor Jesús te bendiga.